Ahí estamos. Bien. Adelante. Bueno, ¿puedo compartir? Bueno, te autorizo. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. El único problema es que no se ve nunca la punta derecha porque están las imágenes, pero bueno. Y es verdad, yo también veo lo mismo. Igual no es difícil imaginárselas, porque fíjense que tiene desde una flecha que indica para la derecha, otra que indica para la izquierda, y así sucesivamente, donde se van haciendo cada vez más cercanos los espacios que quedan entre un punto y otro, pero nunca coinciden. Sí. Y esto no coincide al infinito, o sea, da cuenta de la falta. Acá encontré un párrafo en el seminario para leerlo textual. Una Perdón. pregunta, Caíta. ¿Uno podría imaginarse que cada uno de esos traslados, como eran, tiene un nombre técnico que vos repetiste, Rebatimientos. esos rebatimientos como actos sexuales, como intentos de acto? Él no lo dice así, pero podemos pensarlo de esa manera, ¿por qué no? Porque en realidad de lo que se trata es de restar el A chiquito al 1, y cada vez que se resta queda un resto. Cuando se hace desde el otro lado, porque justamente recuerden que es una proporción anarmónica, o sea que no es el número de oro solamente, no es, digamos, la relación armónica que son solamente 3 términos, recuerdan A, B, C, y la relación entre esos 3, sino que al introducir otro se hace un poco más complejo. De todas maneras, siempre es la repetición del 1 menos A, 1 menos A, 1 menos A, y cada vez se va reduciendo cada vez más. Fíjense que el 1 lo ven abajo, A chiquito y 1, pero arriba pone otro 1, porque es como que es donde se coloca. Perdón, ¿lo pueden correr a la pantalla si agarran a donde están los participantes con el mouse y los mueven para un lado? Se corren y se puede ver todo completa la imagen. Voy a intentar. Ah, tenés razón. Mira. ¿Ves que necesitamos gente joven que se apiole de estas cosas? Correr quiere decir, a ver, correr... Ahí está, ya lo corrí. Ya lo corrí. Pero ¿cómo lo corrieron? No, cliqué arriba, como si fuera... Poner el mouse arriba de todo el recuadro donde están las caras de los otros y arrastralo. No levantes el mouse y correlo. Arrastralo para un costado, para el otro lado. A ustedes les sigue apareciendo si yo, aunque lo corra yo. No tengo mouse, no uso el mouse, uso, digamos, en la compu abajo, ¿se entiende? A no ser que haga que se lo silencie. A ver. No. Yo sin mouse no sé cómo se hace. Bueno, no importa. No lo pude hacer. No importa. Si yo lo corro, no se corren los de ustedes. No, yo corrí el mío. No, Alfredo. Bueno. No, pero me lo imagino como dice Caíta. Yo creo que con la pregunta tuya, Alfredo, bien dijiste la palabra intento de acto, porque justamente me parece que lo que transmitió Caíta es muy claro la diferencia entre cópula y acto, ¿no? En ese sentido, es como el antecedente de no hay relación sexual, no hay proporción sexual. Bueno, lo que hay es, no hay acto sexual, hay cópula. Eso me parece sumamente claro, y me parece que estos son intentos, como vos decís, de llegar a lo que es la cuestión del acto. Pero en ese sentido, por eso, cuando decías, Caíta, en relación a lo que dice Lacan, que el único acto es el acto analítico, bueno, me parece que es una buena diferencia, ¿no? El único acto, dice, es el acto analítico, y creo que lo dice en el sentido de que el acto produce un efecto en el sujeto, de cambio de posición o de cambio de posición subjetiva. Por lo tanto,
nadie sale cambiado de una copulación. Sigue siendo el mismo. En cambio, después de un acto analítico, hay un cambio en la posición del sujeto. Yo Entonces, por eso agregaría, dice que no se le llama acto sexual, porque es otra cosa. Le dice acto sexual porque todo el mundo habla de acto sexual y es muy difícil por ahí manejarse con términos que pueden tener varios sentidos o varias significaciones, como el A chiquito, como todas las palabras que estamos usando cuando dice uno, hay uno de unidad, uno de rasgo unario, uno de número, el uno de la fusión, digamos, todo esto es complejo, porque no hay manera de decirlo de diferentes, por lo menos no la encuentro yo, y por lo visto no la encontró Lacan, de decirlo con términos diferentes. Entonces, cuando uno dice A, hay que aclarar que es el A chiquito, cuando uno dice A, hay que aclarar que es el A grande es O, el A grande es 1, acá. Entonces, cuando el A chiquito, o sea, el objeto se resta del 1 de la unidad, queda una falta que es la que se repite permanentemente. Es la repetición infinita de la falta, dice. Puede ser que digamos, eso se dé o esté representado así porque, digamos, como que el sujeto se dirige, bueno, en el acto sexual se dirige en posición de objeto, pero como sería ese encuentro con ese uno que lo representa acá o con ese gran otro, pero puede ser que sería como una pretensión del sujeto de hacer coincidir o de querer hacer coincidir lo imaginario con eso real que está y que nunca va a coincidir. Pregunto, Sí, ¿no? es ¿Se una podría manera, pensar? sí, es muy interesante la pregunta y me parece que está bien, porque nunca va a coincidir, pero además la forma de encontrar la satisfacción en el acto sexual, dice Lacan, es a partir de renegar la falta, a través de la renegación, porque es sosteniendo la ilusión de fusión y de unidad. Yo tengo, Perdón, quería preguntar una cosa. contribuye y fundamentalmente cuando Lacan dice son 4 en la cama. ¿Por qué? Porque evidentemente esto, de la renegación, está como apuntalada por el fantasma, ¿no? En el fantasma, Claro, ¿no? El claro. individuo hace las veces justamente bueno, del logro en relación a la satisfacción, aunque nunca va a ser el logro, digamos, el obtenido, como vos dijiste, al buscado, por supuesto. Claro. Federico estaba para preguntar. Sí. Sí, disculpen, porque estaba pensando en esto de la repetición y cómo se rebaten los segmentos, se van rebatiendo, ¿no? Creo que usaste ese término. Y que bueno, para pensarlo en qué pasa en la sesión, en cuando habla un sujeto. Si hay algo, porque me quedé pensando en que el miércoles Patricia decía que en un sujeto que finalmente tenía un diagnóstico de psicosis, lo que se repetía era una forma de empezar una sesión con un estribillo, ¿no? Pero que siempre era la misma. Y pensaba en el neurótico que a veces repite recuerdos, repite sueños o formaciones del inconsciente. Que ahí, en la repetición, que uno lo alienta a que siga hablando sobre eso, por más que ya lo haya dicho, se está jugando algo de esto, de generar, digamos, esta pérdida, digamos, de significación, este rebatimiento de segmentos, digamos, para decirlo de algún modo. Como que cuando vos decís que aparece la repetición, como que se va achicando el segmento, pero al infinito, digamos, ¿no? Como que siempre queda un resto. Si no hay algo de esto cuando aparece el discurso del sujeto, ¿sí? ¿Se entienden? A ver, cuando nos habla el paciente y repite lo que cuestiones referidas a un recuerdo infantil, una formación del inconsciente, un sueño, ¿sí? Por ahí es lo que yo pude pensar en relación a esto. Y se me ocurrió justo en contraposición a lo que pasa en la psicosis, ¿no? ¿Caíta? ¿Caíta? Está silenciada. Caíta.
Autorizate a hablar. Mirá cómo coordina Darío. Me apareció la barra de del micrófono, del video y todo lo demás, Tacha. arriba y escondido. Había Mirá. desaparecido. Bueno, bueno, es muy interesante lo que decís, Federico, pero en realidad este esquema yo creo que lo usa solamente referido al acto sexual. No obstante, lo que sí podemos ampliar al discurso de un analizante, o sea psicótico, sea neurótico, es que la cuestión de la repetición, que ya lo dijo Freud, y que Lacan insiste sobre esto, nunca se repite lo mismo. Aunque parezca que fuera la misma frase, se pasa por la misma huella, dijo Freud, se repite desde el mismo lugar, pero la repetición siempre implica un cambio, nunca es repetición de lo mismo. En ese sentido, creo que se puede usar este esquema. Dale, No sé, muchas gracias, Cayeta. no sé si Sí, te sí, contesto perfecto. las preguntas. Sí, sí, totalmente. Dale, muchas gracias. Quería agregar un comentario, que Lacan y ustedes sostengan esta idea de que separar el acto sexual del acto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no impide que haya en algunos pacientes, en algunos casos, la confluencia de que, de que cierto acto sexual pueda ser para él algo del orden del acto. Quiero ¿Cómo decir, lo pensás? el ejemplo más burdo sería alguien que deja de ser virgen o alguien que supera una impotencia. ¿Se Yo entiende? pensaba en eso, O yo el pensaba- obsesivo desengañado de Lacan, ¿se acuerdan? De Mm. Dirección de la Cura. sí, O sea, Voy a sacar, perdón, Alfredo, voy a dejar de compartir porque sí, ya está, ¿no? Me parece. dale, Así los veo mejor. Está dale, bien, y vuelve a aparecer la barra de herramientas abajo. bueno. Es interesante lo que decís. Podríamos pensarlo como un acto, tal vez. Claro, es decir, en La ciertos diferencia es sujetos que uno piensa, que en ciertas personas, qué sé yo, el famoso ejemplo de Goethe, que no había recibido la maldición de una novia y a partir de eso no se podía acercar a otra mujer. Ese primer acercamiento lo transforma como sujeto. Es una transformación significante. Y quiero decir, que la cópula no sea necesariamente un acto analítico, no es al revés. Hay algunas cópulas que pueden ser un acto analítico. Nada más que eso digo. No digo, pregunto si no puede ser a la inversa. O sea, no estoy segura. Me parece interesante lo que vos acotás, pero a lo mejor, gracias a que hubo un acto que no sea analítico, o tal vez sí, pero algo que se modifica en el sujeto, que puede acceder a una cópula, ¿está bien? Sería, el cambio no es porque copuló o porque pudo tener un acto sexual, sino que pudo tenerlo porque algo cambió en él. Sí, No, perdón, creo que son las dos situaciones, porque un acto analítico puede provocar como efecto justamente que el síntoma, por ejemplo, de una impotencia haya cedido, ¿no? Y eso evidentemente es un acto analítico, digamos, en sesión que después trae como consecuencia que el síntoma haya cedido. Pero me parece que lo que dice Alfredo es, por ejemplo, en un sujeto que está en análisis, que en el momento, digamos, de la cópula, algo se produce que provoca una modificación en el sujeto. sí, sí. Puede ser, puede ser. En La verdad sí que no lo había pensado, sí, es posible. Pero a mí me claro, parece más probable que pueda, digamos, acceder a esto gracias a que algo cambió antes, o que algo cambia que lo posibilita. por supuesto, eso sería lo que uno espera. Digamos, ¿Cómo? eso es lo que uno supone
en una sesión con un acto que provoque justamente en determinados sujetos una modificación sintomática, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estamos suponiendo de una eyaculación precoz, de una impotencia, ¿no? Que se logre modificar en una cópula. Entiendo. Darío me parece que quería hablar. Sí, Alfredo, te quería preguntar esto, que lo que decía recién entonces es, pero ya pensándolo digamos, en la clínica, sería como que el paciente de alguna manera verbalice o cuente eso que pasó, como perder, por ejemplo, la virginidad, y que se puede inscribir como un acto. Esa parte no entendí. ¿Cómo lo habías pensado ahí? Bueno, en el sentido de que el sujeto ya no es el mismo a partir de esa situación y que lo que hagan análisis es constatar, o sea, de alguna manera dar testimonio del acto, pero el acto pasó en ese momento. Quiero decir, para no ser absoluto con esto de separar cópula de acto, porque a veces el acto de cópula tiene una dimensión de transformación subjetiva. Eso es lo que simplemente está diciendo. A veces, no digo que siempre. Bueno, Ah, exactamente. A ver, pensaba si de hecho habría una búsqueda en el sujeto de una transformación subjetiva. Quiere decir, está en juego la cadena significante. O sea, por un lado, ¿no? Habría que pensar esto. Por un lado está en juego esto de la repetición de volver a un mismo lugar, pero por otro lado está en juego la cadena significante. No sé si está en relación a lo que planteaba Virginia, de los dos lugares, ¿no? La vuelta al mismo lugar, pero la búsqueda de una transformación, o sea, de una separación. Exacto. ¿Eh? Sí, coincido. Sí, totalmente. Porque, bueno, habrá que ver cómo se juega toda la escena, ¿no? Para el sujeto. Bueno, de hecho, al revés, muchos sujetos tienen dificultades con la sexualidad porque la escena primaria que se juega en el acto sexual de la repetición no está muy velada. Quiero decir, lo que descubren los análisis o el material clínico de sujetos que han tenido problemas con alguna actividad sexual, muchas veces es que lo que estaba en juego era el poco velamiento de la fantasía de la escena primaria, que es lo que justamente Caíta dice que es lo que hay que tramitar a la distancia justa, ¿no? Si está muy cerca... En realidad lo que dice Lacan acá es que el acto, digamos, sexual, lo que hace es repetir una cópula de la cual el sujeto es producto. O sea, el sujeto, sea hombre o sea mujer, va al encuentro del partener como producto de una cópula que lo precede. Él dice, Lacan dice, el amable objeto producto de una cópula anterior, y va como a repetir aquella cópula, siempre con la falta de que no se alcanza nunca a repetir igual. Está bien, pero digo, lo que está jugando ahí es, Lacan está retrabajando la escena primaria. Sí, totalmente. Totalmente. Lo que está, de alguna manera, y lo que uno sabe es que esa escena primaria o esa primera cópula que está repitiendo tiene que estar a una distancia. Si está muy cerca, puede inhibir, pero si está muy lejos, te deja frío también. Claro. Te deja frío, esa es la cuestión. Claro. O sea, el sujeto estaría produciendo
un pasaje, en la búsqueda de un pasaje a través de un objeto libidinal en el mundo, ¿no? De ahí la búsqueda de separación. O sea, la posibilidad de creación sería de ese A que se es. Claro, ese A que se es un A que va al encuentro del otro en posición de A, pero para lograr encontrar un A. O sea, los dos, tanto el varón como la mujer, suponiendo una pareja heterosexual, van al encuentro de un gran otro que sería, digamos, el uno, la madre, la unidad. Entonces, la confrontación no es de un partener con el otro, es de cada uno con la idea de la unidad, que lo Sí, precede. sí. Eso solamente se puede abordar a través del fantasma. Justamente es lo que quería decir, porque Claro. ¿no? La unidad ya está rota de entrada, ¿no? En ese sentido. Es a partir justamente del fantasma, es que podemos, ¿no? Suponer esto, pero digamos, la alienación y la separación están de entrada. El no está de entrada, que es un poco lo que... Bueno, el no constituye el inconsciente, porque no, ahí hay una expulsión, si no, no habría posibilidad de sujeto. Por eso digo, claro, seguro. Pero además, retomando lo que decía Alfredo de la escena primaria, yo creo que sí que se pone en juego y que depende por ahí de la cercanía o la lejanía que se tenga de esa fantasía primordial. También está la fantasía de unión con la madre, la díada, ¿no? Como falo de la madre y como formando una unidad ambos. Y eso es algo, digamos, como que está en el horizonte de toda búsqueda de pareja y que es siempre irrealizable en términos absolutos, por supuesto. Por supuesto que hay parejas y hay parejas que funcionan bastante bien, pero siempre algo falta. Sí, por eso acá Bueno, te acordás que el incesto no existe. Perdón. ¿Cómo? siempre está la dialéctica falo-castración, está siempre. Sí, totalmente. O sea que el sujeto está en, digamos, está en juego esa dialéctica, ¿sí? La única forma, además de llegar a poder tener un acto sexual o copular, es desde la castración. No hay ninguna otra posibilidad. Eso lo dice Freud y lo repite Lacan. Y es así. Bueno, sí, claro. Está clarísimo en las fórmulas de la sexuación, donde se ve, digamos, que la posición femenina o masculina depende de la relación con la función fálica. Pero ¿eso qué es? La castración, justamente. O sea, tiene que haber un vacío en la madre, una falta en la madre, para, precisamente por eso está el no, por eso decimos constituye el no, la negación implica la posibilidad de constituir el inconsciente, pero para eso, ¿no? Tiene que operar la falta materna, ¿sí? Ahí ya está. ¿Sí? En un primer tiempo, lo que pasa que está en la madre, luego el sujeto tiene que constituir eso, ¿no? Como un segundo tiempo, digamos, de la castración. Claro. Este tema también abre una cosa interesante, que son la cópula en la psicosis, ¿no? Ya estaba pensando exactamente... Ay, yo también, no estaba pensando en la cópula, pero sí estaba pensando en la psicosis, cuando hablaba María Teresa de la necesidad del vacío en la madre y de la castración y de la separación. ¿Qué pasa con la psicosis, no? Cópulas hay. Absolutamente. Hay cópulas, pero obviamente desde posición diferente, una posición diferente en relación a la castración. Pero que cópulas hay, claro. Exactamente.
ahora yo me preguntaba esto, ¿qué sucede con estos restos que van quedando del sujeto en cada acto, ¿no? que Lacan menciona? ¿Cómo se colocan en el sujeto esos restos que van quedando? Pensaba, ¿no? La falta es inherente al sujeto y la falta es lo que permite dar lugar al deseo. Al deseo, No pero falta nada. como estos restos lo coloca como si pareciera que ser como detrás del deseo. ¿Por qué lo pienso así? Porque el deseo, digamos, primario que va al sujeto es al encuentro con ese gran otro que nunca llega a coincidir, y como que esos restos cuando uno va teniendo van quedando, pero no sé si me explico, como que va quedando medio de atrás del sujeto, del deseo, ¿no? Lo pensaba así, no sé si me explico. No estoy segura de entenderte. Yo me parece, a ver, me parece que tendría que ver, a ver, esto que plantea Darío, con que lo que se le va a jugar al sujeto siempre va a ser una discordia entre el A que se es imprescindible, ¿sí? Identificación imprescindible, porque como no hay objeto, y sería esta dialéctica entre el A y el A', ¿sí? O sea, ir más allá, o sea que es la cadena significante, o también lo que podemos llamar, bueno, por ejemplo, el nombre del padre, que va a permitir, ¿sí? Sostener un deseo más allá de este primer lugar que el sujeto tiene. Por eso siempre hay una, llamémosle discordia dialéctica, entre el A y el A'. Otra manera de pensarlo es que inevitablemente tiene que haber una falta, tiene que haber una castración, tiene que haber algo que no esté para que se pueda despertar el deseo. Si no hay falta, no hay deseo. Entonces justamente esa falta es la que motoriza el deseo. Esto mismo es para la madre. ¿Por qué una mujer puede querer tener un hijo? Y porque le falta algo que no tiene, entonces pretende completarlo, y por eso la unión, digamos, esa fantasía de unidad y de la díada sin fisuras, es ilusoria, pero es lo que lleva a una mujer a desear tener un hijo que es tener el falo que la complete. Apareció el aviso, tenemos 10 minutos. ¿Por qué no repasás, Virginia, entonces lo de la clase? ¿Cuándo sería? Y la clase 6 daba de lectura. Nada más ni nada menos. La primera clase es, repito, el día 14 de octubre a las 6 de la tarde. Perfecto, perfecto. Bueno. Sí. Clase 6 de la lógica. Justamente en vez de pasar 15 días, una semana. A la semana siguiente daré la otra clase, la segunda. Retomando lo que decía Darío, el tema me parece también que el problema sería pensarlo desde un punto de vista cuantitativo a lo Freud, en el sentido de que cada acto produce una falta y después se acumula un segundo acto y hay otra falta. Si uno deja de pensarlos cuantitativamente, la falta funciona como algo estructural, que el problema es que haya o no haya, no tanto de que haya una, dos o tres. No sé si eso va para el lado que lo pensabas, Darío. Sí. Y que Sí, haya, sí, Alfredo. es cierto. Es cierto que desde la estructura la falta es inherente al sujeto deseante. Si no hay falta, no hay deseo. No habría sujeto. Sí. Claro. Sí. No habría sujeto barrado. Claro, bueno. La barradura del sujeto es concomitante a la barradura del otro. Entonces ambos son barrados y ahí digamos, se produce el objeto A como resto, y ahí como falta, la falta que se produce es la que da lugar a que el deseo aparezca o advenga en el sujeto barrado.
Ujú. Por eso es que no se Cla- puede hacer nada antes de la castración, no se puede hacer nada. No se puede, digamos, pensar en un sujeto que se pueda, digamos, acudir en busca de un partener sexual. Sí, lo que sí pensaba tomando o siguiendo el tema de la dialéctica del sujeto, o sea, el sujeto se hace otro, ¿no? Que es lo que va a retomar Virginia con respecto a la relación. Se hace otro, o sea, lo que el sujeto expulsa, ¿sí? De ese real o goce incorporado, en esa expulsión, ¿sí? El sujeto al reprimir se hace otro, pero no es totalmente otro en la medida que hubo una separación, en la medida que hubo un desprendimiento en función de esto que decíamos de la falta materna, ¿no? Entonces, quiere decir que algo del padre operó ahí y bueno, ahí se va a jugar la discordia entre estos dos lugares que el sujeto va a tener como A y como A', ¿sí? Cuando se corte, entonces terminamos la reunión. Quiero pasar un aviso, preparando mis clases. Fíjense qué poco encontramos en estas charlas que hemos tenido hasta ahora directamente sobre el fantasma. Fíjense cómo tanto Tere como Caíta han trabajado cosas y el fantasma se toca de costado. Voy preparando una argumentación sobre eso que después voy a tratar de explicar en su momento. ¿Te acordás, Alfredo, que yo en el panel justamente dije eso? Que donde, inclusive no solamente yo, hay muchos analistas que dicen exactamente esto, que donde menos habla del fantasma es en la lógica del fantasma. Pero ¿cuál es el valor? Yo insisto con esto, me parece que el valor es justamente intentar armar otra lógica, o mejor dicho, mejorar la lógica con la cual venía trabajando. Los méritos coincido, los méritos de este seminario son otros, ¿Vos te totalmente. acordás que yo en el, a ver si te acordás, en un trabajo que hice, trataba de, en el cuadrángulo de Klein, ubicar lo que sería la formación fantasmática? Y puedo tener una hipótesis, digamos, ¿no? Que por ahí lo puedo trabajar con ustedes también, pero es una hipótesis, no está en el texto de Lacan. Así es. Sí, pero a ver, aunque no lo nombre directamente, está todo el tiempo bordeando el tema. Cuando Alfredo, vos no estabas y Virginia tampoco, pero en la primer clase que di, cuando se planteó el tema de las dos definiciones del sujeto, no la primera, la más conocida, sino, digamos, cuando el sujeto, donde no hay un representante que se ligue a otro representante, lo que hablamos es aquello que está reprimido en el sujeto y donde el sujeto actúa a nivel de lo reprimido originario, ahí está el fantasma, en relación al sentido del otro, ¿sí? Y el sujeto está ahí en una posición pasiva, erógena, pasiva, pero a cuenta del otro. O sea que ahí hablamos del fantasma. Puede ser que muchos... Pero por Sí, supuesto, y coincido con vos, pero quiero decir que lo metemos nosotros ahí porque, pero todos los desarrollos, fíjate que estamos tomando, que va a tomar Virginia, que voy a tomar yo, no se centran solo en el fantasma, porque sobre el fantasma dice poquitas cosas acá. Ya después le voy a pasar un resumen que después voy a ver si lo paso yo después en la charla mía sobre este punto. Pero eso que dice Alfredo, que también en parte coincido, no le quita el valor, no le quita valor a este seminario. No, para nada, al contrario.
entender el fantasma. Eso es cierto, pero también, digamos, hay otros seminarios que también justamente nos pueden servir para trabajar el fantasma. Y seminarios posteriores también. No le quita valor, me parece que es esto, digamos, que uno piensa, bueno, acá me voy a encontrar con el fantasma, en la lógica del fantasma. Y probablemente es esto, no te lo encontrás directamente, que tenés que hacer toda una vuelta, y está bueno, porque también esto permite justamente que uno pueda desarrollar un pensamiento propio en relación. Eso me parece muy valioso, porque tiene como muchos puntos de apertura, como que abre, ¿no? Sí, pero también es un estilo, yo creo que es un estilo de Lacan, esto de ir bordeando los conceptos, aludiendo, aunque no lo diga con todas las palabras, ¿sí? O sea, yo creo, por una parte, ¿no? Más allá de, digamos, de cómo hable el sujeto, el analizante, que bordea también el analizante, un poco también él habla así, ¿no? O sea, no directamente y siempre fragmentado, ¿sí? O sea, las articulaciones, esto yo lo dije al comienzo, las articulaciones las tenemos que ir haciendo nosotros. Por eso en ese sentido, se parece al discurso del paciente, ¿sí? Sí, Digamos. yo estoy de acuerdo con esto. Simplemente me refiero a lo que él dice explícitamente en este seminario y lo que dice explícitamente en otros. Por ejemplo, cuando yo insisto con el 6, que dice muchísimo más sobre el fantasma, avanza mucho más, y acá yo les voy a pasar, son 3 pequeñas notas, lo que dice explícitamente. Ahora, yo puedo meter acá el super yo puedo meter acá el ideal del yo puedo meter acá al otro barrado, al sujeto, a la falta de significante en el campo del otro, por supuesto. Y ese es nuestro trabajo. Simplemente